Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Hoy estaremos viendo la división de dos polinomios. Comencemos. Nuestro ejercicio nos dice dividir este polinomio entre este polinomio. Bien, antes de llevar al esquema que vamos a utilizar, lo importante es que tenemos que ordenar tanto dividendo como divisor. Entonces, ordenando mi dividendo de acuerdo a la variable a y de manera decreciente tuviera a elevado al cuadrado primeramente, luego más 5a y luego más 6. Analizo mi divisor y ya estaría ordenado. Y simplemente me abocaría a poder realizar el procedimiento. Ya. Entonces, para el procedimiento, primero me dice la teoría que tengo que elegir el primer término del dividendo y dividirlo entre el primer término del divisor. Entonces, a cuadrado voy a dividir entre el primer término del divisor. Voy a obtener como resultado 2 menos 1 la unidad. Entonces, este término que he encontrado va a ser el primer término de mi cociente. Ahora tengo que realizar la multiplicación. Voy a multiplicar de la siguiente manera. Voy a multiplicar a por todos los términos del divisor. Entonces voy a tener más por más, voy a tener positivo, pero el resultado va a venir con signo cambiado, con menos. A por 2 voy a obtener 2a. Aquí lo importante es que tenemos que ir colocando con los términos semejantes para que podamos después hacer la reducción de términos. Bueno, mi siguiente multiplicación sería este por este término. Entonces, tuviera más por más, me va a dar más. Entonces va a venir con signo cambiado, con negativo. A por A voy a obtener A elevado al cuadrado. Bien, a partir de eso voy a deducir términos semejantes en toda esta parte. Bien, sabemos que este tiene signo positivo, entonces se van a anular. En esta parte signos distintos se van a restar 5 menos 2, 3, anoto la parte literal y signo del mayor es 5, lleva positivo. Bajo mi siguiente término, más 6. Bien, ahora vuelvo a repetir el mismo procedimiento, pero esta vez escogiendo el primer término del resto que me ha quedado entre el primer término del divisor. Entonces estuviera dividiendo 3a entre a. Se van a eliminar las a's y me va a quedar 3. Positivo 3 va a ser mi siguiente término de mi cociente. Bueno, entonces realizo el procedimiento. Más por más me va a dar más, entonces va a pasar con signo cambiado, con negativo. 3 por 2, 6. Siguiente. Más por más me va a dar más, entonces va a pasar con signo cambiado. 3 por a, 3a. Y realizo la reducción de términos. Más y menos, mismo coeficiente, misma parte literal, se van a eliminar. Lo mismo con los términos independientes, uno positivo, el otro negativo, mismo valor numérico, se elimina. Y me estuviera quedando 0 desde 0. Bien, mi siguiente ejercicio, dividir esta expresión entre esta expresión. Bien, entonces voy a
como en el caso anterior, primero ver que está ordenado, tanto el dividendo como el divisor. Mi dividendo está ordenado, x cubo, x cuadrado, x a la unidad y el término independiente. Entonces, simplemente copiaría. Analizo mi divisor y veo que no está ordenado ya que el término independiente está primero. Entonces tengo que ordenar mi dividendo. Entonces traeré primero x y luego decir mi término independiente. Bien, ahora entonces realizo el procedimiento. Divido primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Voy a obtener como resultado 3 menos 1, 2, x al cuadrado. Entonces ese será mi primer término de cociente. Más por menos me va a dar menos, entonces tiene que venir con el signo cambiado, con más. X cuadrado por 3, 3x cuadrado. Más por más me va a dar más, entonces va a venir con menos. X cuadrado por x, x cubo. Bien, se van a eliminar x al cubo con x al cubo. Signos distintos se van a restar. 5 menos 3, 2. Anoto la misma parte literal. Signo del mayor es 5, lleva signo negativo. Bajo mi siguiente término, más 3x. Ahora nuevamente divido. Primer término del dividendo entre primer término del divisor. Entonces voy a tener menos 2x al cuadrado dividido entre x. Menos por más me va a dar menos. 2 dividido entre 1 a 2. En x tuviera 2 menos 1 la unidad. Entonces menos 2x sería mi siguiente término. Menos 2x. Bien, realizo el procedimiento. Menos por menos me va a dar más. Entonces va a pasar con signo cambiado. 2x por 3, 6x. Menos por más me va a dar menos. Entonces va a venir con el signo cambiado. 2x por x voy a tener 2x al cuadrado. Voy a eliminar mis primeros términos. Signos distintos se van a restar. 6 menos 3, 3. Anoto la parte literal x. Signo de mayor es 6, lleva signo negativo. Bajo mi último término, más 9. Y divido nuevamente. Primer término del resto entre el primer término del divisor. Entonces voy a tener menos 3x entre x. Menos por más me va a dar menos 3 dividido entre 1 a 3. Las x se van a anular, entonces simplemente me quedaría negativo 3. Bien, entonces realizo el procedimiento. Menos por menos me va a dar más. Va a pasar con signo negativo. 3 por 3, 9. Menos por más me va a dar menos. Va a pasar con signo positivo. 3 por x, 3x. Se van a anular estos dos términos, ya que uno es positivo y el otro es negativo. Lo mismo aquí, se van a anular y me va a quedar como residuo 0. Bien, mi último ejercicio dice x cubo menos y cubo dividir entre x menos y. Bien, entonces tenemos que ordenar primeramente, como se había indicado. Si voy a ordenar respecto a x, entonces hay que tener cuidado en esta parte. X cubo, y vamos a dejar un espacio para x cuadrado.
voy a dejar otro espacio para x y recién va a venir mi término independiente, que en este caso sería negativo y al cubo, o el término que no tiene en x. Luego verifico, mi divisor ya está ordenado, entonces simplemente lo copiaría. Bien, entonces divido x cubo dividido entre x. 3 menos 1, 2. Ese sería mi primer término del cociente. Más por menos me va a dar menos. Va a pasar con positivo. X cuadrado por y. X cuadrado y. Más por más me va a dar más. Va a pasar con signo cambiado. X cuadrado por x. X al cubo. Bien, entonces realizo la suma. Uno es positivo, el otro es negativo, se van a anular. Me va a quedar, como no tengo ningún término que le está sumando a esta expresión, entonces simplemente copio la misma expresión. X cuadrado y. Bien, entonces el procedimiento que seguiría sería bajar este término. Pero como no tengo ningún término en esta parte, entonces voy a dejar en blanco. Bien, entonces sigo con el mismo procedimiento. Primer término del resto entre el primer término del divisor. Bien, entonces en x voy a tener 2 menos 1, la unidad, y y que no tiene con quién dividir, entonces estuviera quedando sin realizar ninguna operación. Entonces este sería mi siguiente término. Sería positivo xy. Entonces vuelvo a realizar el mismo procedimiento. Más por menos, menos. Entonces va a pasar con signo cambiado. Xy por y, voy a obtener xy al cuadrado. Más por más me va a dar más, va a pasar con signo cambiado, negativo. Xy por x, x cuadrado y. Entonces voy a realizar la diferencia. Estos se van a anular. Como no hay ningún término con que sumar esta expresión, entonces voy a copiar tal y como está. X al cuadrado. Y bajo mi siguiente término. Y al cubo. Entonces ahora voy a dividir el primer término entre el primer término del divisor. Xy cuadrado dividido entre x. Se van a anular y me va a quedar y cuadrado. Y cuadrado va a ser entonces mi último término del cociente. Realizo las operaciones, más por menos me va a dar menos, entonces va a pasar con más. Y cuadrado por y cubo. Más por más me va a dar más, entonces va a pasar con menos. Y cuadrado por x me va a dar xy cuadrado. Estos términos se van a eliminar, ya que uno es positivo, el otro es negativo. Lo mismo aquí. Y me va a quedar como residuo 0. Bien, entonces ahora voy a dividir esta expresión. Analizo si está ordenado tanto dividendo como divisor. X cubo, x cuadrado, x, término independiente. ¿Está bien? Y término en x y término independiente. ¿Está bien? Entonces simplemente trasladaría a mi esquema. Ya. Entonces procedo de la misma manera. Primer término entre el primer término. 6x al cubo dividido entre 2x. 6 dividido entre 2 a 3. Y en x sería 3 menos 1, 2. Entonces ese va a ir como primer término de mi cociente. Realizo las operaciones. Más por más me va a dar más. Entonces va a venir con signo cambiado, negativo. 3x al cuadrado por 5, voy a obtener 15x al cuadrado.
Más por más me va a dar más. Va a pasar con signo cambiado. 3x cuadrado por 2x me va a dar 6x a q. Se van a anular estos primeros términos. Signos iguales se van a sumar. 15 más 3, 18x al cuadrado. Como ambos son negativos, el resultado va a ser negativo. Bajo mi siguiente término. Ahora divido primer término entre primer término. Menos por más me va a dar menos. 18 entre 2 a 9. En x sería 2 menos 1, la unidad. Entonces mi siguiente término va a ser menos 9x. Ya. Menos por más me va a dar menos, va a pasar con más. 9x por 5. 45x. Menos por más me va a dar menos, entonces va a pasar con signo cambiado. 9x por 2x, 18x al cuadrado. Se van a eliminar, signos distintos se van a restar. 45 menos 20, 25x, signo del mayor es 45, lleva positivo. Bajo mi siguiente término. Ahora divido primer término entre el primer término. 25x voy a dividir entre 2x. Entonces se estuviera dividiendo. 25 dividido entre 2 no es exacto, entonces se anota nomás la división. X con x se elimina. Entonces me estuviera quedando como último término más 25 medios. Bien, entonces realizo la multiplicación. Más por más me va a dar más. Entonces va a venir con signo cambiado. 25 medios estuviera multiplicando por 5. 25 medios estuviera multiplicando por 5. 25 por 5 me va a dar 125. Y 2 por 1 me va a dar 2. Entonces este sería mi resultado. Medios. Mi siguiente operación, más por más, me va a dar más. Entonces va a pasar con signo cambiado, con negativo. 25 medios por 2x. Entonces, 25 medios por 2. Se eliminarían 2 con 2 y me estuviera quedando 25 y dividido entre 1, que es lo mismo que 25. Entonces me va a quedar 25x. Bien, aquí se estuviera eliminando mis primeros términos y aquí tuviera que realizar esta resta. Entonces estuviera restando 3 menos 125 medios. Mínimo común múltiplo de estos dos sería 2. 2 dividido entre 1 a 2. 2 por 3, 6 menos 2 dividido entre 2 a 1. 1 por 125, 125. Estuvieras restando ya que no es positivo y es negativo, 125 menos 6, me estuviera quedando 119 medios. Signo del mayor es 125, entonces me estuviera quedando signo negativo. Entonces mi residuo sería negativo 119 medios. Eso es todo por hoy. Nos estaremos viendo en un siguiente video para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.